Ok, perfecto. Muchísimas gracias por venir, a los que estamos acá, y saludos a los que estaban en su casa, que estaban esperando que iniciáramos la transmisión. Yo sé que tal vez Bueno Juárez está por ahí conectadísimo, ¿verdad? Y que no pudo venir el día de hoy. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, porque habíamos venido estudiando una seguidilla de Apocalipsis, y la vez pasada, hace 2 semanas, habíamos hecho como un resumen de Apocalipsis, de varios eventos que ocurren ahí. Pero lo que vamos a hacer esta vez, entonces, es nada más estudiar lo que respecta a las trompetas. Ok, entonces vamos a ver qué son las trompetas, qué representaban antes las trompetas, qué significan a través de la historia de la iglesia las trompetas, para entender qué van a significar o qué significan en Apocalipsis cuando hablamos de trompetas, ¿verdad? Entonces, muchísimas veces los cristianos en la iglesia cometemos el error de pensar que vamos a leer Apocalipsis sin estudiar el trasfondo de cualquier otro tema que tal vez Apocalipsis hable. Entonces, queremos leer los sellos, pero no queremos entender los sellos en el Antiguo Testamento. Queremos ver el final, pero no entendemos el principio. Y según Isaías 46:10, el Señor dice: yo declaro el final desde el principio. Entonces, desde que Él inicia en Génesis
hablando de la creación, Él nos está explicando, nos está exponiendo cómo va a ser el final. Así como el sol nace, el sol se pone. Así como alguien nace, las mismas facultades las va perdiendo. Las mismas facultades que la persona tiene cuando nace son las que va perdiendo cuando va envejeciendo. Entonces, la palabra de Dios es clara con respecto a este tema y pues es el propósito de hoy, entonces, poder entender este tema tan mal entendido como es el de las trompetas, ¿verdad? Entonces, para comenzar, ¿verdad? Vamos entonces a ir a Apocalipsis 1:10. Apocalipsis 1:10. Entonces, lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una gran voz como de trompeta. La voz del Señor en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento generalmente se relaciona con diferentes sonidos, como el estruendo de muchas aguas. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo bajó y Jesús fue bautizado, las personas que estaban ahí, los discípulos, escucharon la voz clara de Dios que decía, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Pero los que estaban ahí, los que no eran discípulos, ellos nada más escucharon un estruendo. Pero los que entendieron el mensaje de Dios eran las personas que estaban preparadas para recibir ese mensaje, ¿verdad? Estruendo, un viento recio, el estruendo de muchas aguas, la voz de trueno también vemos en Job, que se relaciona el sonido de la voz de Dios con algún otro tipo de sonido, ¿verdad? En este caso, en Apocalipsis 1:10, nos está diciendo que es una gran voz como de trompeta. Ahora vamos a ver en Tesalonicenses 4. En Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15 y 16. Es un pasaje bastante conocido. Entonces, en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 15 y 16 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ahora sí, vemos que la voz del Señor se relaciona con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta ¿de qué? Trompeta de Dios. Entonces vemos que acá ahora la trompeta, el sonido de la trompeta de la voz de Dios se relaciona con un evento en particular. Un evento en particular. ¿Cuál es este evento? En griego sería el episunagage, la reunión de nosotros. El episunagage es el rapto, la resurrección de los muertos, es igual a nuestra reunión con Él. Entonces, rapto más resurrección de los muertos es igual a la reunión con el Señor. Entonces vemos acá que la trompeta es la que anuncia la reunión con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. ¿Ok? Entonces ya tenemos el sonido de la trompeta, ya sabemos que la voz de Dios está avisando algo, está diciendo algo va a pasar, estemos atentos, ¿verdad? Y ya relaciona el sonido con un evento. En 1 Corintios 15, 51. Igual, si las que están acá o los que estamos acá tenemos una pregunta, pueden preguntar sin ningún problema, ¿verdad, chiquillas? 15:51. Primera de Corintios 15:51. Bueno, chiquillas y chiquillo. Ok, entonces dice así, 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles
y nosotros seremos transformados. Entonces ya tenemos dos lugares. No solamente tenemos en Tesalonicenses 4, 15 y 16, que habla de que se va a sonar una trompeta, de que va a haber un arrebatamiento, de que va a haber una resurrección de los muertos. Entonces se relaciona nuevamente el sonido con dos eventos que igualan nuestra reunión con el Señor. Y dice a la final trompeta. Entonces nos está diciendo algo más, no solamente que va a ser una trompeta, sino que va a ser la final trompeta. Ok, entonces ya tenemos un factor adicional, tenemos una característica más que va a ser la final trompeta, la última trompeta, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a Joel 2:15. Vamos a estar pasando por muchos pasajes, entonces para que estén listos y listas. Y yo soy de la vieja escuela, entonces lo tengo que buscar en la Biblia física mía. Ok, Joel 2:15 dice así: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Y ahí continúa y continúa. Entonces, recordemos ahora sí, acabamos de leer varios pasajes del Nuevo Testamento que nos dice explícitamente que vamos a ser transformados los que vivimos, y los que están muertos en Cristo van a resucitar para poder reunirnos con Él. Ahora estamos leyendo un pasaje del Antiguo Testamento que dice convocad, asamblea, reunid al pueblo. Nosotros somos el pueblo de Cristo, somos real sacerdocio, nación santa. Somos nacidos de nuevo, somos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos esta esperanza. La trompeta de Dios es un aviso, es que algo va a pasar, viene un evento. Y los que tenemos oído, los que distinguimos el sonido de la trompeta, los que conocemos a Dios, vamos a saber de qué se trata. Los que no conocen a Dios no van a saber de qué se trata. Ok, vamos a ver entonces qué son estas trompetas, para qué sirven y cómo las tenemos que entender nosotros para estar preparados. Entonces vamos a Números 10, al capítulo de las trompetas. Números 10. Números 10. ¿Cuál es esta señal? ¿Qué es lo que significa? Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo, ¿ya lo tienen? Sí. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces vamos a parar ahí un momentito. El Señor le pide a Moisés que haga 2 trompetas de plata. Ahora, las características de estas 2 trompetas es que son hechas por manos de hombres, no son hechas por manos de Dios. Los hombres son los que hacen las trompetas. El material que se usa es kesef, es plata, kesef. Ahora, este metal que es plata es un metal considerado precioso, pero aún así el metal se corroe. No es como el oro, por ejemplo, que no importa donde se exponga, él no se va a corromper, va a seguir siendo precioso el oro. La plata es preciosa, pero no es tan preciosa con el oro. Por ende, cuando usted entra al lugar santo, en el templo, los utensilios eran de plata. Pero entre más usted se acercaba al lugar santísimo, los metales que se usan son cada vez más preciados. Entonces usted va al atrio de afuera, habían cosas de bronce, habían cosas de metal. Usted entraba a un lugar más adentro en el templo, los metales comenzaban a subir de nivel en cuanto a valor. La salvación de nosotros está comparado a la plata. La trompeta
son de plata porque significa que tienen cierto aspecto de salvación, y ya vamos a ver eso, por qué se tocaban las trompetas y por qué se compara con la salvación de nosotros, por qué son hechas de plata. Nosotros no fuimos hechos para ser salvos, nosotros fuimos hechos para ser hijos de Dios, pero Dios en su conocimiento completo de la humanidad sabía que íbamos a pecar e ideó un plan de nosotros para ser salvos, pero nosotros no fuimos creados a priori para ser salvos. Ese es el plan de Dios, ya que nosotros pecamos. ¿Ok? La salvación es algo temporal, es algo precioso, es algo que nosotros tenemos que cuidar, ¿verdad? Según 1 Corintios 15:3, tenemos que cuidar nuestra salvación. Entonces, nosotros si no la cuidamos, si no la pulimos, entonces se va a corromper esa plata, se va a corromper. De la misma manera, las trompetas eran hechas de plata por la misma razón. Nos sirven para salvarnos. Y vamos a ver de qué se trata esto. Entonces les dice, haz 2 trompetas, no solamente una, haga 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Recuerden que cuando Moisés inició, él estaba en el desierto y tenía que hacer el templo de las medidas que el Señor le había dado, con los materiales que el Señor le había dado, en el lugar que el Señor le había dicho que lo hiciera. Todas las instrucciones Moisés las hizo, pero era un pueblo que se movía. En el momento en que el Señor les dijera, ok, vámonos, nos vamos a mover de lado, agarre las cosas, empaque y fuímonos, ¿verdad? No tenían en ese momento un lugar específico en el cual debían de estar. Ellos estaban siendo atacados muchísimas veces por los 4 flancos. Entonces en el momento en que Dios decía, toquen la trompeta, congréguense, vámonos, junten todo, no había alarmas falsas. Cuando la trompeta se tocaba, ellos sabían lo que estaba sonando. Cada persona sabía lo que estaba pasando. Si era para congregar, para reunión, para avisar algo, entonces ellos sabían distinguir el sonido de la trompeta. Y no era una trompeta que tenía las notas acá, los diferentes sonidos. Era una trompeta plana completamente. El sonido estaba dependiendo de la fuerza, de la posición de los labios que usted hiciera. No. Ni el sonido era similar tampoco. Ni el sonido era similar tampoco. Y vamos a ver el shofar también. Vamos a ver qué significa. Porque, bueno, hay 2 palabras para trompeta que la Biblia usa. El primero es solapigo, en griego, solapigo. En hebreo es hatzuzot, que es básicamente la trompeta. La característica principal es que es hecha por manos de hombres. El Señor le dijo a Moisés, vaya y hágase 2 trompetas con martillo. Entonces el hombre es el que hace las trompetas, a diferencia del shofar. ¿El shofar quién lo hizo? Dios. El shofar lo hizo Dios, de un carnero. Entonces la característica principal de las trompetas de plata o el solapigo es que las hicieron hombres. La otra la hizo Dios. Y eso es una diferencia muy, muy importante cuando tenemos que ver esto. ¿Cuál es la trompeta que se toca al final? ¿Es el shofar o es el solapigo? ¿Cuál es la 7ª trompeta? ¿Es el shofar o es el solapigo? Ya ahorita vamos a ver. ¿Ah? Sí, no se adelanten. Para el final. Ok. Perfecto. Entonces, vemos ahora el solapigo. La característica primera que vamos a ver es que es para congregar a las personas. Y la tocaban los hombres. Y el sonido era característico para congregar a las personas. Entonces dice, te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Recordemos que las cosas que antes pasaron, según 1 Corintios 10, 5 en adelante,
son para nuestra instrucción. Ellos pasaron en el desierto y las cosas que ellos pasaron son para que nosotros no pasemos lo mismo que ellos pasaron. Es algo en lo que yo hago muchísimo énfasis siempre. Si ellos pasaron en el desierto, si ellos fueron exhortados a no fornicar, a no adulterar, a no ser idólatras, es para que nosotros aprendamos. Eso nos ayuda a nosotros para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Entonces, si hay trompetas también, y la Biblia dice, Pablo dice que todas estas cosas son para nuestra instrucción. Entonces, si hay trompetas en el Antiguo Testamento y me está diciendo que me van a servir para congregarme, pero no solamente para congregarme, sino para salir, para irme, para partir, para agarrar mis cositas, las maletas, amarrarlas e irme. Entonces también tengo que saber cuándo yo me tengo que ir de algún lugar. La palabra de Dios nos dice que las trompetas son un aviso. O sea, lo que sea, las características que vamos a ver ahorita, ya sea de congregación o de que tenemos que irnos, es para avisarnos algo. Es para que estemos alertas. Es para distinguir el sonido de la trompeta y decir qué es lo que el Señor me está queriendo decir. ¿Verdad? Entonces, les dice, para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación, en el versículo 3, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti, a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes y los militares y los millares de Israel. Ok, entonces vemos el primer aspecto de estas dos trompetas. Cuando se toca una trompeta, es solamente para los líderes. Los líderes son los primeros que tienen que saber por qué se está tocando la trompeta. Los pastores de hoy en día son los que tienen que saber qué es lo que está pasando en el mundo. Los pastores, los líderes de hoy en día son los que tienen que saber, los que están en posiciones de alta estima, que tienen organizaciones, que están pastoreando, que tienen a cargo personas, son los que tienen que saber qué está pasando en este momento en el mundo. Pero lamentablemente no es así. ¿Por qué no es así? Porque estos pastores están metidos en su iglesia, en sus actividades. Están simplemente pastoreando lo que ellos creen que es pastoreo. Y si volvemos, digamos, al motivo principal de un pastor, en el más simple de sus significados, ¿qué hacía un pastor como David? O sea, no solamente le gustaba ser pastor, era posiblemente hasta aburrido ser pastor para él. De hecho, era aburrido para él, a no ser que viniera un lobo, a no ser que viniera un león, a no ser que viniera un oso a querer matarle las ovejas. Las defendía. Pero ¿qué es lo que está pasando, digamos, ahora en el mundo? Los pastores, está bien, tienen actividades, tienen la música, tienen cosas por las cuales preocuparse, es como pagar la luz, como para pagar el agua, pagarle a los que están trabajando por un salario, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Llega un gobierno y comienza a meter aborto, ideología de género, homosexualismo, y se hacen de la vista gorda completamente. Ignoran lo que está pasando alrededor y no están advirtiendo a las ovejas, no están sonando la trompeta. Los pastores están preocupados en el mundo de ellos y piensan que estas cosas que están pasando ahorita no les está afectando en absolutamente nada. En absolutamente nada. Pero ¿qué me dice a mí Mateo, Jesús, cuando habla sobre que Él es el buen pastor? Que si viene el lobo, Él nos va a cuidar, que no va a dejar que nos arrebaten de la mano de Él. Él nos defiende, pero los pastores que estamos viendo hoy en día, la mayoría de las iglesias no está cuidando a los rebaños, están preocupados por otras cosas, no están escuchando las trompetas que están sonando, no están escuchando el aviso de las cosas que están pasando en el mundo actual. Fácil. En Estados Unidos, personas, pastores que están siendo encarcelados
porque no quieren casar a una pareja del mismo sexo. Y la iglesia se tapa los ojos, no quiere ver lo que está pasando. Cristianos que tienen sus negocios y por no querer servir, por ejemplo, a una pareja del mismo sexo que quiere un queque de aniversario, les ponen una multa de yo no sé cuántos miles de dólares. Y la iglesia, la vista gorda completamente, ignora lo que está pasando. Piensa que eso no va a llegar acá. La palabra de Dios dice en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, dice que van a pasar guerras y rumores de guerras y que estos son precursores del fin, que tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Y por ejemplo, vea lo que está pasando ahorita en Afganistán. Ahorita que eso fue completamente bullicioso, ¿verdad? Porque Estados Unidos está envuelto en todo eso. Pero la iglesia no sabe qué hacer. ¿Oramos por eso o no oramos? ¿Hablamos de persecución ahora o no hablamos? ¿Vamos a decir que eso no nos va a tocar a nosotros o nos irá a tocar en algún momento? Y como nosotros no queremos que nos afecte, que no queremos ser perseguidos, creemos que ignorando el tema de alguna manera no nos va a afectar. Estamos muy seguros porque tengo mi tarjeta de crédito, tengo mi carro, tengo mi casa, tengo estabilidad laboral. En cualquier momento todo eso se derrumba. Y la pregunta mía es, si eso se derrumba, si eso llega aquí en Costa Rica, ¿en qué momento? No sé cuándo irá a llegar o si va a llegar. La pregunta mía es, ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿Qué tan firmes vamos a estar? Vamos a decir, nadie nos dijo nada. El Señor dice, yo toqué las trompetas. Yo toqué la trompeta estaba sonando. Ustedes estaban siendo avisados, pero ustedes estaban preocupados, comiendo, casándose, dándose en casamiento, por las cosas del mundo. Que me dejó el novio, que me hizo esto, que lo que sea, me hicieron algo en el trabajo, me tratan mal o no me tratan mal o no tengo trabajo. Eso llega a ser completamente secundario. Es más, ni de tercer lugar. ¿Qué va a hacer de usted? Usted está poniendo atención a lo que verdaderamente vale la pena poner atención. Está poniéndole atención a lo que está pasando en el mundo. O simplemente dice usted que yo, no sé, como un montón de gente, voy a la iglesia y ya creo que eso es suficiente. La gente en el pueblo de Israel decía, yo nací israelita, y creyó que eso ya acababa todo. Creyó que eso era suficiente. Y Jesús le dijo, Dios le dijo a Moisés, ustedes no me van a entrar. La siguiente generación es la que va a entrar. Ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Creyeron que por haber nacido israelitas ya tenían ganada la promesa de entrar a la tierra prometida. Y vemos el mismo error ahorita en la iglesia. Creemos que por haber pronunciado una oración, por ir a la iglesia, entonces ya ganamos todo. Y la palabra de Dios me dice que tenemos que trabajar nuestra salvación. Tenemos que continuar trabajando nuestra salvación siempre, constantemente. ¿Verdad? Sí. Es que se me viene a la mente, no sé si tiene alguna correlación, el versículo que dice que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Mateo 24. Lo mismo. Mateo 24. No tiene que, si bien es cierto, la salvación no es por obras, pero es como preservar esa salvación con el estudio de la palabra y teniendo una comunión genuina con Jesús. Correcto. El pueblo de Israel, ellos fueron salvos de Egipto cuando salieron de Egipto. Mientras estaban en el desierto, ellos estaban salvándose a ellos mismos. Y fueron salvos completamente o en su totalidad cuando entraron a la tierra prometida. Nosotros somos salvos cuando creímos en Cristo. Y nosotros estamos transformando nuestras mentes por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, estamos siendo santificados, estamos siendo salvados. Y vamos a ser salvos cuando seamos redimidos, cuando el Señor nos transforme a la final trompeta. Nosotros vamos a ser transformados, los muertos en Cristo van a resucitar. Entonces ya no vamos a necesitar la salvación una vez que seamos salvos, ¿cierto?
¿ok? Entonces es como que usted se esté ahogando. Usted se está ahogando y usted dice, Señor, sálveme, ocupo ayuda, no puedo hacer absolutamente nada para salvarme. Entonces el Señor le dice, ok, usted se da cuenta que usted no puede hacer nada. Usted le dice, sí, yo no puedo hacer nada. Usted reconoce que solamente yo le puedo dar la salvación. Entonces el Señor, y usted le dice, sí, solamente reconozco que usted puede darme la salvación. Le dice, ok, yo lo voy a salvar. Usted tiene que creer en mí y obedecer mis mandamientos. Entonces usted le dice, está bien, perfecto, Señor, solamente sálvame porque me ahogo. Entonces el Señor llega y le tira un salvavidas. Y usted le dice, pero es que no me va a salvar. No, ya lo salvé, ya no se está ahogando. Ahora, agarre el salvavidas y nade a la orilla. Entonces usted agarró el plan de salvación de Dios. Y usted lo sigue agarrando y lo continúa agarrando. Y usted sigue la instrucción de Dios inmediatamente. Cierto, el Señor lo salvó, pero todavía no ha sido salvo en su totalidad. Es todos los días. Y una vez que usted llega a la orilla, usted puede decir, soy salvo, necesito el salvavidas ya. Ya no, porque ya soy completamente salvo. Ya para qué quiero el salvavidas. Entonces la salvación es un trabajo donde una vez usted toma una decisión y usted continúa, porque el que comenzó la obra en usted la va a perfeccionar, ¿verdad? Entonces eso es la salvación. Y ellos salieron de Egipto, es exactamente lo mismo, salieron de Egipto, el pueblo salió de Egipto, pero no llegó inmediatamente a la tierra prometida, ¿verdad? Mientras tanto, escuchamos la instrucción del Señor, ¿verdad? Entonces ahora sí, vamos a ver lo de las trompetas, nuevamente. Entonces, una trompeta son los líderes, los príncipes, los principales, las principales personas encargadas de advertir al pueblo. Los primeros que necesitamos entender qué es lo que está pasando, los primeros que necesitamos entender cuál es el sonido de cuál trompeta, de qué se tocó, cómo se tocó, por qué se tocó, somos los líderes. Si la iglesia actual no está entendiendo lo que está pasando, si está ensimismada en ella, es primero porque los líderes han fallado. Los líderes hemos fallado en enseñar qué es lo que está pasando. Recuerde que la iglesia es la sal de la tierra. Nosotros preservamos, no es el gobierno. El gobierno no es el que preserva a las personas, es la iglesia. La razón por la que está metiéndose un montón de cosas, ideologías, filosofías, pensamientos, corrientes, al pueblo, a la sociedad como tal y a la iglesia, es precisamente porque la iglesia no está cumpliendo su trabajo. Todo este asunto de las cosas que se está metiendo en el MEP, por ejemplo, sobre la sexualidad, sobre la ideología de género, eso no es culpa del gobierno. Eso es porque la iglesia dejó de predicar hace tiempo la palabra, porque se escondió en sus paredes y no sale, pero es que tampoco sabe qué hacer, porque no está entendiendo cuál es el sonido de las trompetas. No está entendiendo. La iglesia está preocupadísima en mantener sus ofrendas, sus actividades y lo que sea que ellos crean que es el reino de Dios, porque hay algo que usted siempre escucha y es que vamos a expandir el reino de Dios, y es lo que menos veo yo en lo que está pasando en el mundo. En vez de más iglesias veo más bares. En vez de personas que vayan a predicar el evangelio en los jóvenes, veo un montón de personas en los jóvenes que son más parecidos al mundo, que visten como el mundo, que hablan como el mundo, que actúan como el mundo, que su noviazgo, su relación, su trabajo es cada vez más parecido al mundo. Pero de alguna manera la iglesia dice, estamos expandiendo el reino de Dios. No sé cómo están expandiendo el reino de Dios. En Canadá hay más mezquitas construidas que iglesias. Cada semana cierran iglesias, pero cada semana se levanta una mezquita. Y yo no sé qué es lo que está pasando en la iglesia o qué estarán hablando, ¿verdad? Pero de alguna manera ellos están creyendo que el reino de Dios se está expandiendo en la tierra. Y no es así. Usted lo puede ver, simplemente usted tiene ojos
La Biblia dice, el que tenga ojos, que vea, el que tenga oídos, que oiga. Vea lo que está pasando, pero no estamos escuchando las advertencias. Entonces, trompeta es para congregar. Es para congregar. Venga, ocupamos que se reúnan, agrúpense. Número 2, las trompetas es para advertir. No vamos a ver ahorita los pasajes estos, pero a veces tocaban la trompeta para avisar que viene guerra, que viene alguien, que hay una amenaza, que representa una amenaza para el pueblo. Entonces se tienen que congregar, se tienen que reagrupar para ver cuál estrategia es la que mejor procede. Entonces, congregar y en modo de advertencia. Congregar y en modo de advertencia. El versículo 4 dice, mas cuando tocaren en el 5, y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Esto es algo muy interesante, porque ¿cuáles son los dos eventos que ocurren a la final trompeta? A ver, los dos eventos que ocurren a la final trompeta, lo habíamos leído en Tesalonicenses 4, 15, 16. ¿No recuerdan? El arrebatamiento, correcto. Y convocar al pueblo. Sí, es la convocación del pueblo, pero es el rapto, arrebatamiento y la resurrección de los muertos. Perfecto. El rapto y la resurrección de los muertos. Ahora, al este del campamento, ellos ponían siempre a los muertos. Ellos tenían su cementerio al este. Y al sur vivían las personas. Las personas que estaban vivas estaban en el sur del campamento. Y la palabra de Dios dice, cuando se toque una vez la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. La trompeta, cuando se toca una sola vez, cuando se toca la primera vez, entonces se alistan, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. En el oriente eran los que estaban muertos, los que enterraban, estaban al oriente. Al sur vivía la mayoría de personas. Entonces los que están muertos en Cristo resucitan al sonido de la trompeta, y los que están vivos la segunda vez. Y en Tesalonicenses 4 dice que no quiere que ignoren con respecto a los que duermen, porque a la final trompeta dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿verdad? Entonces la trompeta es para que entonces nos vayamos, nos movilicemos de un lugar a otro, ¿verdad? El versículo 7 dice, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Tenemos, para resumir, congregación, alarma, movimiento, advertencia y ahora guerra. Ahora guerra. La razón por la que llama es entonces para reagrupar, para ver el plan que procede, y entonces ahora sí salimos a la guerra. Y recuerde que estas son el solapigo, son las dos trompetas hechas de plata. ¿Por qué tiene que ver con la salvación? ¿Por qué la plata tiene que ver con la salvación? Porque estas trompetas hechas de plata era para salvarlos a ellos. Ahora, si ellos no son avisados, si no tocan las trompetas de plata o las trompetas de salvación, si no las tocan,
entonces ¿cómo van a saber que los están invadiendo? Por lo tanto, digamos, si no se tocan, entonces no hay salvación. Pero si se avisa, en guerra avisada no muere soldado, si a ellos le avisan y ellos reconocen el sonido de las trompetas, entonces esas personas no serían salvas, ¿cierto? Entonces, la salvación, que es un metal precioso, que se representa como kesef, como un metal precioso, aunque perecedero, si no se tocan, ven la relación de plata con salvación y de por qué se tenían que tocar las trompetas. ¿Entendemos la relación que hay? Ok, perfecto. Entonces dice, cuando saliereis a la guerra, ahora sí, vamos nosotros. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cuándo vemos en la Biblia que se tocan trompetas en la guerra? En Jericó. En Jericó. Ok. Bueno, vamos a hacer esto. Antes de ver lo de Jericó, vamos a ver el shofar. ¿Cuándo se toca el shofar? Recordemos que la característica del shofar es que es un instrumento que el hombre no hizo. El hombre sí corta, pero principalmente es hecho por Dios, ¿verdad? Entonces vamos a Primera de Reyes 1:34. Ajá. Primera de Reyes 1:34. Primera de Tesalonicenses 4:15 y 16. Primera de Reyes 1:34. Pueden ir buscando Segunda de Samuel 20, Segunda de Samuel 20 y Segunda de Samuel 15:10 también. Ok, Primera de Reyes 1:34. Dice, y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey de Israel, y tocaréis shofar, tocaréis el shofar, diciendo, viva el rey Salomón. La palabra de Dios dice que el shofar se toca en momentos específicos. Momentos específicos. En Yom Kippur se toca el shofar. En Rosh Hashanah, el año nuevo, que no es Rosh Hashanah, también se toca el shofar cuando el año se inaugura. Las personas saben cuándo se toca el solapigo y saben cuándo se toca el shofar. Ellos no tocaban cuando les daba la gana. Las personas sabían y tenían personas capacitadas para tocar ya sea el shofar, para tocar ya sea el solapigo en los momentos indicados, ¿verdad? Entonces tenemos que el shofar como característica número 1 se toca cuando un rey es ungido, cuando se declara un rey. Vamos entonces a Samuel, segunda de Samuel 20, para ver si es esa. Segunda de Samuel 20, versículo 1 dice, aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta, el solapigo, y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredar con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Ahora, no siempre cuando la trompeta se toca, y esto es algo súper importante, no siempre cuando la trompeta se toca es porque es un anuncio de parte de Dios. Las personas que estaban aquí tratando de tocar trompeta era para desacreditar completamente a David y para los que no eran fieles a David huyeran de él
o se alejaran de él. Pero dice, los que estaban fieles, los que sabían quién era David, los que conocían a David, hombres de Judá, no lo abandonaron. El hecho de que usted oiga una trompeta, el hecho de que usted oiga a alguien hablando de que algo está pasando, el hecho de que alguien esté hablando de tiempos finales o lo que sea, no necesariamente quiere decir que esa persona está tocando la trompeta de la manera correcta. Entonces tenemos que agudizar nuestros sentidos. Las personas aquí dice, más los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén, porque conocían que este hombre que se llamaba Seba, hijo de Bicri, era un hombre perverso. Hay personas que se agarran de la palabra de Dios para salirse con la suya, para obtener algo de las personas, ya sea dinero, ya sea fama, ya sea reconocimiento. Hay personas que usan la palabra de Dios y hacen que suenen una alarma, hacen que suenen una trompeta, pero no lo están haciendo para anunciar a Cristo, lo están haciendo para anunciarse a ellos mismos. Y así tenemos cualquier cantidad de personas que se hacen millonarios, que se compran aviones, que se compran casas, que tienen condominios, que se van a pasear. Ahorita hay un pastor, no sé, el otro día salió en las noticias que había abusado sexualmente de mujeres. Hay pastores que están ahí y que tal vez comenzaron de alguna manera bien con el Señor, pero se olvidaron, se alejaron completamente de su palabra y están buscando sacar provecho de algo o de alguien. Y puede que estén anunciando la palabra, puede ser que estén hablando de los tiempos finales, pero están tocando la trompeta falsamente. ¿Por qué? Porque son hombres perversos. Son hombres perversos. Tenemos aquí personas, o tenemos personas en el mundo que están poniendo fechas, por ejemplo. Esa es una trompeta falsa, es una falsa alarma. Son personas que están diciendo va a pasar aquí o va a pasar tal año, tal fecha y no pasa nada. Y eso pasó muchísimo tiempo en los últimos 40 años del siglo pasado, como desde 1960, 50 hasta el 2000. Las personas estaban diciendo va a venir tal año y si no venía decía es que nos equivocamos porque no tomamos en cuenta que Israel llegó en el 48, ¿verdad? O lo que sea. O es que una generación puede ser de 40 o 80 años. Entonces comienzan a hablar, comienzan a poner fechas, pero son trompetas falsas. O sea, tenemos que distinguir eso. Son avisos, son advertencias completamente falsas. Y lo que tenemos que hacer es agudos. Tenemos que entender. Ahora, también en el 19:10 fue que les dije. Ok, tenemos a Absalón, una persona que quería ser rey, que quería ser ungido como rey. Sabemos que el rey, ¿quién es? El rey es Cristo. Pero también el Señor ponía personas que eran reyes y los ungía. Generalmente los reyes eran ungidos, pero en ocasiones especiales se tocaba la trompeta y se tocaba de cierta manera para que vieran que alguien fue ungido rey o que alguien fue proclamado rey. Entonces el plan de Absalón era que se toque la trompeta para yo ser rey. Pero el plan que Dios tenía no era que Absalón fuera rey, sino que Salomón fuera rey. Y habíamos leído en el capítulo 21, que Salomón fue proclamado rey. Ahora vemos acá, perdón, en Reyes 1, 34, habíamos visto que Salomón fue proclamado rey, pero antes Absalón quería ser proclamado rey. Entonces él quería hacer toda la liturgia, quería tocar las trompetas para que las personas creyeran o aceptaran que él era rey, pero él no iba a ser rey. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él tocó trompeta. Él dice acá en el 10, y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. Para ver. Ese fue el que dije yo. Bueno, ahorita lo busco, chiquillas. Bueno, Absalón toca la trompeta. Ahorita se los paso o lo pongo ahí en los comentarios cuando termine. Pero Absalón hace tocar la trompeta para ser proclamado rey, ¿verdad? Entonces toca la trompeta falsamente. Entonces no solamente las trompetas se tocan
cuando hay algo verdadero, un evento completamente relevante que Dios quiere que sepamos, sino que también se tocan las trompetas para engañar a las personas, ¿verdad? Ahora vamos a Ezequiel 33, del 1 al 6. Ezequiel está antes de Daniel. Ezequiel 33 del 1 al 6. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Entonces vemos que la trompeta se toca también como advertencia, pero advertencia ¿para qué? Para arrepentimiento. La advertencia es para arrepentimiento. La razón por la que nosotros proclamamos la palabra de Dios, la razón por la que nosotros anunciamos el evangelio, es porque hay un peligro. Hay un peligro. Las personas en este momento necesitan escuchar del evangelio. Del evangelio. Nosotros ocupamos anunciar que hay peligro. El atalaya es una persona que está vigilante siempre. Es una persona que era puesta en la ciudad y que tenía que estar siempre despierto, siempre atento a lo que estaba pasando. Si venía algún problema, si venía alguna amenaza, ellos de una vez sonaban la trompeta, daban la alarma, y las personas sabían cuál era ese sonido de la alarma, sabían qué era lo que estaba pasando, sabían que se tenían que proteger. Pero entonces pasa algo acá muy interesante. El atalaya, cuando ve el peligro, dice que va a tocar ¿qué? La trompeta. Y si la persona que escucha la trompeta no hace caso, ¿la culpa de quién es? ¿Del que toca la trompeta o del que no hizo caso? Del que no hizo caso. Correcto. ¿Por qué? Porque el atalaya está cumpliendo su trabajo. ¿Qué dice Santiago 5:20? ¿Alguna de ustedes que me pueda buscar Santiago 5:20? El atalaya es la persona que anuncia. Nosotros, nuestro trabajo no es convencer a las personas. Nuestro trabajo es anunciar la palabra de Dios. Hay un precio por el pecado. Hay un precio por desobedecer a Cristo. Hay un precio. Y aquí está la salida, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que Cristo resucitó conforme a las Escrituras, y que conforme a las Escrituras, al que cree en Él tiene vida eterna y ya no está en condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el Evangelio. Necesitan arrepentirse de sus pecados, necesitan volver su rostro a Cristo y caminar en base a sus palabras. Eso hace la atalaya. Hay peligro. Hay un peligro inminente para todas las personas. En este momento hay personas que se están yendo al infierno, que no escucharon la palabra y que no fueron ofendidas con la verdad. Vea, escuchemos esto, que no fueron ofendidas con la verdad. Cuando usted ve a alguien en un peligro inminente de que va a ser atropellado, usted le dice: vea, quítese porque lo van a atropellar. Usted le dice: quítese, muévase. ¿Cómo le dice usted? Ay, es que él va caminando por ahí, seguro él quiere caminar por ahí, pobrecito, seguro se va a ofender. Si usted ama a alguien, usted le advierte, pero ¿por qué? Hay un peligro de muerte. Y si en la calle usted ve que alguien va a ser atropellado, está bien, esa es una vida física.
Pero ¿qué pasa con la vida espiritual de las personas? Van a pasar una eternidad sin Cristo. Y usted se está preocupando que va a ofender la religión con la que nació. Y usted se está preocupando por ofender, no sé, que tiene muchísimo duro trato del cuerpo al seguir todas las actividades religiosas de esas personas. Si usted verdaderamente ama a alguien, usted le da la verdad del evangelio intacta. Ve a Pablo. Pablo pasaba tocando la trompeta siempre, con sus consiervos, con los judíos. Él iba primero a donde iba a las sinagogas y él anunciaba y decía: vea, ustedes estaban equivocados. Yo también estaba equivocado completamente. Pero él anunciaba y en algunas sinagogas lo recibían bien y en otras lo perseguían, lo echaban. Y no solamente lo echaban, sino que buscaban, veían para qué pueblo se iba y también hacían un alboroto en Tesalónica, ¿verdad? Y lo echaban de ahí. Y dice Pablo que fue expuesto hasta fieras, que luchó con fieras en Éfeso, ¿verdad? Pero nosotros nos estamos preocupando, no queremos sonar la trompeta tan duro. Inclusive cuando él fue a la iglesia, cuando él quería ir a Roma, ¿verdad? Que él sabía lo que, Romanos, que él sabía lo que le esperaba, Ajá. ¿verdad? Y aún así él fue, porque él sabía que iban a haber personas que no escuchaban el evangelio y tenía que ir para como evitar ese final tan triste de pasar una eternidad sin Cristo. Así es. Y él sabía, digamos, a lo que se exponía y yendo ahí. Y él en su corazón tenía el deseo ardiente, y él habla en Romanos, ¿verdad?, de visitarlos. Ajá. Pero por muchas, él tenía impedimentos para ir, dice en Romanos, ¿verdad? Pero que él está en su corazón de querer ir a visitarlos. Así es, así es. Pero él hablaba la verdad en amor, pero nunca fue comprometida a la verdad. Nunca comprometió la verdad de la palabra de Dios. Él dijo: prefiero agradar a Cristo antes que a los hombres. Lo mismo Pedro dijo: prefiero agradar a Cristo antes que a los hombres. Y a Pedro le dijeron: vea, nada más no predique a Cristo. Vaya, es más, los lideramos, los dejamos salir o lo que sea, pero nada más no predique. Y lo primero que hizo fue actuar en rebeldía en contra del sistema religioso establecido. O sea, es que eso es algo muy fuerte. Hoy en día requerimos no ser rebeldes a las iglesias, pero tenemos que cambiar la retórica de las iglesias, porque las iglesias no están anunciando, no están siendo pregoneros de justicia, no están diciendo el juicio viene. Dice la palabra de Dios, y esto tiene que ver muchísimo con las trompetas y el sonido de las trompetas y reconocer en qué momento estamos viniendo, porque dice que vamos a vivir los tiempos justamente, y es enfática la palabra de Dios en Mateo 24, dice que va a ser justamente como en los días de Noé. Y en los días de Noé, ¿qué era lo que iba a pasar? O sea, ¿cuál era el evento inminente? El evento inminente que iba a pasar y que fue anunciado y que Noé estaba anunciando es que iba a caer juicio sobre la tierra. Y la palabra de Dios dice en Mateo 24 que va a caer un juicio sobre esta tierra en este tiempo. Pero de alguna manera estamos diciendo que va a venir bendición, que el Señor lo quiere próspero, que el Señor quiere que usted esté bien en su familia, su casa, su trabajo, sus actividades, lo que sea, en lugar de predicar que viene el juicio, que tenemos que arrepentirnos para no ser llevados por el juicio del Señor. Hay un montón de sonidos, hay un montón de trompetas que se están tocando, pero ¿cuál es la trompeta que el Señor está sonando? O sea, tenemos que tener los sentidos agudos sobre lo que está pasando en este momento en el mundo, para no ser engañados, porque en cualquier momento decimos: no, Absalón, proclamado rey, y le damos el título de rey a otra persona menos a Dios. Recuerden que el anticristo viene y se va a hacer pasar por Cristo y se va a sentar inclusive en el trono de Cristo.
y va a asemejar el ministerio de Cristo y va a hacer grandes señales, milagros, va a hacer prodigios. Cuidado, escuchamos una trompeta y le hacemos caso a la trompeta de que el anticristo es el rey y coronamos al anticristo como rey, solamente porque nos dejamos encantar por los poderes que vaya a tener. Vea, en Apocalipsis 6, cuando habla de los sellos, dice que se le dio un caballo blanco y la gente confunde al caballo blanco con el anticristo. El otro día estaba hablando bueno, ella mencionó eso, Ingrid, que toda la vida le explicaron que eso era que era Cristo. Y sí, era un caballo blanco. Era un caballo blanco. El anticristo va a asemejar el ministerio de Cristo. Va a venir con cierta autoridad. Se le dice que se le dio autoridad para salir a vencer. En Apocalipsis 6. Pero luego vamos a Apocalipsis 11 y vemos ahora sí a Cristo también en un caballo blanco. Pero su título dice y denota desde arriba para abajo: fiel y verdadero. Este es el fiel y verdadero. Vamos a Apocalipsis. David, ese pasaje que usted dijo en Santiago me encantó. Ah, sí, léalo. Dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Me gusta mucho eso, ¿verdad? Porque no es que como Busque ahí el donde dice fiel y verdadero. Apocalipsis, ¿qué? 11. ¿Qué? Sí, sí. Apocalipsis 11, versículo, ¿cuál versículo, David? Voy porque no lo encuentro. David. Opa. Que lo que yo pensaba con este pasaje en Santiago, ¿verdad? Yo siento que muchas veces la iglesia... 19 o así, sí, es eso. Que yo siento que la iglesia muchas veces es como que uno ve personas que se están yendo a un precipicio y la iglesia solamente está de espectadora, ¿verdad? Y eso ese pasaje en específico me hizo pensar en eso. Sí, eso tiene que ver con lo que estamos leyendo ahorita de Ezequiel 33, ¿verdad? De la atalaya. El atalaya, ¿qué hace? Él avisa. Nosotros, ¿qué hacemos? Según Santiago 5:20, dice que el que hace volver a un pecador, ¿qué dice? Que tenemos que hacer volver a los pecadores. ¿Qué dice Ezequiel 33? Que la atalaya avisa que viene juicio, que viene muerte. Y si la persona que escucha no hace caso, la sangre está sobre quién, sobre esa persona, sobre la que no hace caso. Pero si yo puedo avisar, si mi trabajo es avisar que hay pecado, que tiene que haber arrepentimiento, si mi trabajo es sonar la trompeta y dar una advertencia y no lo hago, la sangre de esa persona está sobre mi cabeza. Es lo que dice Santiago. Es lo que dice Santiago. Y perdón, ahí cuando en el 19 que habla, ¿verdad? Si alguno se extrae a la verdad, habla específicamente de la palabra de Dios. Sí, correcto. Sí, exacto. Sí, la palabra de Dios, definitivamente. Eso que de Santiago pues, también se puede ver como el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así es, o sea, estaría completamente relacionado si yo sé que toca avisar sobre eso, ¿verdad? Y no lo hago, estaría yendo a la muerte prácticamente. Exactamente. Sí. ¿Ese versículo? ¿De Santiago? No, el pecado, no lo sabes. No, sí, yo lo puedo buscar. También Hebreos 3:13 dice: antes exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Amén. Con relación a lo del Apocalipsis, que Ajá. queda un poco confuso con el primer, porque al inicio ellos hablan de un caballo blanco, Ajá. que es que es el anticristo, Correcto. ¿verdad? Y es hasta el 19:11 que
que habla de la victoria del jinete, que es aquí donde habla de Jesús. Correcto. Ok. Ahí es donde habla de Jesús. En el 19:11 dice, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y ahí sigue diciendo, sus ojos son como llama de fuego. Lo que pasa es que Apocalipsis es enfático en Jesús. Si usted ve, digamos, Apocalipsis 1, cuando dice, cuando me volví para ver la persona que hablaba conmigo, en Apocalipsis 1 comienza a describir cómo es Jesús. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu, en el versículo 10 de Apocalipsis 1, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que fue el versículo que leímos al principio. Jesús tiene una voz como de trompeta. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Ahora en el 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y es muy específico en cómo es el Hijo del Hombre. Y vea lo que dice en Apocalipsis 19, que dice, sus ojos eran como de fuego, ¿verdad? Y vea lo que dice acá, en el 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como ¿qué? Como llama de fuego. Entonces nos dice cuáles son las características de Jesús acá. En el 19:11, ¿o en cuáles es que te habla de las características de Jesús? En Apocalipsis 1. Ajá, Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, el 14, 15, 16 y 17. Entonces dice, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces tenemos aquí que es no solamente voz de trompeta, sino que voz de estruendo de muchas aguas, ¿verdad? Y vemos las características del caballo blanco en el 19:11. Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces aquí no hay quite, o sea, no hay quite de que está hablando de Jesús, ¿verdad? Pero entonces vamos a Apocalipsis 6. Perdón, es lo mismo como que está en Isaías 6, cuando él tiene la visión también. Ajá, Es lo mismo, ¿verdad? de Jesús, correcto. Ya te entendí. Entonces dice Isaías 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Primero, el Cordero es el que abre los sellos. Es el que abre los sellos. ¿Quién es digno de abrir los sellos? Dice Juan. Él pregunta, ¿quién es? Y recuerde en Daniel, dice, sella estas cosas, le dice el Señor a Daniel, sella estas cosas, hasta que el tiempo sea el apropiado. ¿Cuándo es el tiempo apropiado? Cuando el Señor abra los sellos. Cuando Cristo sea el que diga, ok, yo soy digno de abrir los sellos y yo los voy a abrir, para que las personas entiendan, para que ellos entiendan y para que Juan escriba las cosas, ¿verdad? Entonces los sellos los abrió Cristo, los que Daniel se cerraron, los que cerró Dios cuando Daniel le dio la visión, son los sellos que Jesús abrió y que están escritos en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces el Cordero abre uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y al que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Esas características no son las mismas de el jinete en el caballo blanco, el fiel y verdadero, y tampoco son las mismas de la visión de Daniel en Daniel 9 y 10, que habla del anticristo y de la abominación desoladora. El anticristo se le da una corona, se le da una autoridad, ¿verdad? Pero ¿quién es el que tiene la diadema con un nombre que solo él conoce? Es Jesús, correcto, es Jesús. Entonces, sí, ahora para terminar, gente, con este tema, tenemos
entonces el último aspecto, que las trompetas son para arrepentimiento. Ahora, quiero terminar con esto, con un llamado para nosotros, ¿verdad? Y vamos a ir a 1 Corintios 14, 7. Pablo, primeramente aquí en 1 Corintios 14, 7, está aplicando el sonido de una trompeta a los dones espirituales. Lo podemos aplicar también a lo que estamos hablando. 1 Corintios 14, 7. Ok, dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no se dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora, Pablo está hablando acá específicamente de los dones espirituales, de los dones del Espíritu Santo. Y él está diciendo, si hay un desorden, ¿cómo se va a entender el sonido de la voz? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? Viene guerra, hay advertencia, tenemos que congregarnos, tenemos que agarrar las cosas, alistarnos y salir. Vamos a ir a la guerra o viene alguien. ¿Cómo vamos a entender estas cosas si no reconocemos los sonidos? Ahora sí, entonces, lo que yo les pregunto entonces es, ¿cómo estamos nosotros reconociendo los sonidos? ¿Cómo vemos las cosas que están pasando a nivel mundial, a nivel nacional? ¿Estamos ignorándolos completamente? Vemos lo que está pasando en la iglesia, vemos lo dormidos que estamos en la iglesia y no estamos advirtiendo a nadie. Pablo lo aplica aquí a los dones espirituales. Él dice, el argumento completamente lógico de Pablo, completamente lógico, porque hacen un desmadre, porque hacen un desorden. Si la palabra de Dios dice que los dones son para edificación, si se tienen que entender, si se tienen que hacer con orden, entonces ¿por qué hacen un desmadre? Y da el ejemplo, dice, ¿acaso agarro yo el tambor y hago un escándalo como si lo estuviera agarrando un chiquillo? O agarro la trompeta y nada más comienzo a sonar y solamente porque me gusta tocar la trompeta, llego y la toco y hago un escándalo y nadie entiende qué está pasando. ¿Verdad? El sonido, o sea, lo que Pablo puso aquí es sumamente serio, es sumamente grave, porque era lo que estaba pasando en Corintios, sí, era lo que estaba pasando. Todo el mundo hacía lo que le daba la gana, creía que era espiritual, no siendo espiritual, y lo que le estaba abriendo el portillo era un espíritu falso, completamente, una falsificación del espíritu. Y entonces aplicamos esto al sonido de las trompetas. Y más abajo dice, ¿verdad? Porque si no se entiende lo que dice la trompeta, ¿cómo se prepara para la batalla? Ahí es el versículo que sigue. Ajá, sí, exactamente, dice, y si la trompeta diere sonido incierto, o sea, si la persona que está, la trompeta por sí sola no va a sonar. Si la persona que está tocando la trompeta no sabe tocarla, o sea, si la trompeta da sonido incierto, si la persona la está tocando solamente porque le dio la gana tocarla, porque se creyó muy carga o porque quería tocarla, y da sonido incierto, ¿cómo se va a preparar las personas para la batalla? Ajá. Eso también se puede aplicar, digamos, David, en las iglesias como que predican sobre cosas muy banales, ¿verdad? Como la prosperidad o que todo le va a ir bien. Eso es como una trompeta que no tiene, es un sonido incierto porque la gente no está apercibida de que estamos viviendo el final de los tiempos, ¿no? Sí, correcto, exactamente, eso es justamente la aplicación, ¿verdad? Ahora, las trompetas son para advertencia, para congregación, para que estemos alertas, ¿verdad? Para que estemos alertas. Las iglesias no están alertando. No están alertando. Yo escucho un montón de predicaciones de personas que dicen, vamos a hablar del Apocalipsis o vamos a hablar de lo que está pasando,
pero no vamos a tomar ninguna postura, porque ofende a la gente. La palabra de Dios tiene una postura y es clara. Y si la gente se ofende, la persona es la que tiene problemas con Dios, no conmigo. O sea, usted puede tomar cualquier postura y yo no tengo ningún problema con usted. Y espero que usted no tenga ningún problema conmigo. Pero la palabra de Dios a mí me es clara cuando dice que el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el cual se opone a todo lo que se hace llamar Dios y se hace pasar por Dios, inclusive que se sienta en el trono de Dios, ¿verdad? Y Él va a venir con grandes milagros, señales y prodigios. Entonces, pongamos atención a las advertencias de Dios. Esas son las malas noticias. Esas son las malas noticias. Lo lamento mucho decirle a usted que va a venir persecución, que va a haber problemas, que van a haber guerras. Lamento mucho ser la persona que se lo diga. Pero aquí hay una buena noticia para nosotros. La buena noticia es que el Señor dijo: cuando vean estas cosas pasar, levanten su cabeza porque su redención está cerca. Esa es la buena noticia de nosotros. Que si podemos discernir las trompetas, que si podemos entender los tiempos que están pasando, los eventos que están pasando, podemos levantar nuestra cabeza, podemos erguirla y estar confiados porque nuestra redención, que es en Cristo Jesús, está cerca. Amén. Entonces, bueno, con eso quedamos con el tema de las trompetas. Muchísimas gracias. Saludos ahí también a los que están escuchando y espero que nos acompañen también el sábado. Muchas gracias. Chao.